¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a mi programa Casos Insólitos y como siempre tengo aquí como bienvenida a Rebeca Casas. ¿Cómo te encuentras hoy, Rebeca? Muy bien, gracias, buenas noches. Y primera vez que digo su apellido, ¿verdad? Casas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso es correcto. Bueno, tenemos un programa ya especial que estamos considerando durante una temporada, haciendo investigaciones sobre asesinos seriales. Ya ven que la semana pasada hablamos sobre el asesino del Zodiaco y el otro fue el Jack el Destripador. Y en otra ocasión tenemos la historia del estrangulador de Boston de los años 60 y a un asesino horrible de niños, y aparte que abusaba sexualmente de niños de los años 30, que tenía el apodo como el vampiro de Brooklyn y el lobo de Whittaker o algo así, ¿verdad? El lobo y el vampiro. Pero vamos a empezar primero con el estrangulador de Boston, que se hizo muy famoso porque precisamente este hombre en los años 60, hay que mencionar algo muy importante, que ambos venían de familias sumamente disfuncionales y en las cuales obviamente el padre, la figura paternal, golpeaba mucho a sus madres y eran borrachos, mujeriegos, drogas, etcétera. Entonces vivían una vida sumamente espantosa esos hombres. Pero vamos a empezar con el estrangulador de Boston, que comenzó estrangulando porque parece ser que usaba una clase de pañuelo, ¿no? ¿Tienes algún detalle? Las medias de las mujeres, o ya sea su sostén o Sí. sus bragas, Sí. cualquiera de su ropa interior lo utilizaba para estrangularlas. Ok, y creo que las primeras fueron, parece ser que 8 mujeres las que estranguló, y las primeras, no sé si 4 o 5 eran ancianas, ¿verdad? Sí, era dentro de 19 a 85 años. Ay, O sea, caray. realmente no era un perfil. Sí. Era cualquier mujer altamente potencial para poder ser su víctima, entonces no había edad El nombre era Albert de Salvo, de salvo. que no tenía nada hasta que se fuera a salvar, ¿verdad? Este hombre. Pero resulta que las primeras víctimas, cuando estaban tratando de investigar quién era el asesino, tenía un patrón de conducta que era estrangular a personas ancianas, a mujeres ancianas. Pero de repente, después creo que de la cuarta o quinta víctima, sucedió que empezó a estrangular después a mujeres jóvenes. O sea, cambió su patrón de conducta, ¿verdad? Su sistema de asesinatos de la edad ya de personas mayores a jóvenes. Y total, el asunto está de que, a ver si tienes algún recuerdo sobre esto, Rebeca. ¿Se le acusó a él formalmente de los 8 asesinatos o había otro sospechoso? Es que, bueno, el crimen quedó impune porque realmente a él se le acusó de los 8 asesinatos, pero faltaban los otros 5, entonces suponen ellos que había otra persona. ¿Por qué? Porque en uno de los cuartos de la víctima encontraron colillas de cigarrillos, cosa que este señor no fumaba y sus víctimas tampoco, entonces posiblemente había otro asesino. Sí, entonces muchos piensan que este hombre a lo mejor quería adjudicarse los asesinatos para hacerse famoso, ¿verdad? O sea, simplemente puede suceder eso. A lo mejor, ¿verdad? Que igual que el asesino del Zodiaco parece ser que no saben completamente quién fue, ¿no? Yes. Pero el estrangulador de Boston se hizo famoso por la manera en que mataba a las víctimas, que era estrangulándolas, ya sea con medias, como dices, ¿verdad? Con una cuerda, etcétera. Pero nunca usó las manos, ¿verdad? Parece ser. No. No. Y las ponía en una posición como, pues obviamente en la cama. Sí, boca abajo. Sí, boca abajo. Sí, para boca poderlas arriba. estrangular. Sí, De todas formas, es una muerte pues terrible, muy desesperante, porque te están ahorcando, ¿verdad? Y no puedes respirar nada de eso. Y sabes que vas a morir porque no tienes la fuerza de quitarte a este hombre de encima, ¿verdad? Que no tiene en ese momento ninguna conciencia de lo que está haciendo y simplemente su fin es darte muerte. Pero pues bueno, ese es el estrangulador de Boston. Y vamos a pasar ahora, va a ser en 2 partes, sobre el hombre que le llaman el vampiro de Brooklyn y también el hombre lobo. Y este hombre, la historia es mucho más tétrica. Yo pienso que es uno de los asesinos seriales y de los peores que yo he leído, pero va a ser en 2 partes porque precisamente quiero traerles más información la próxima semana. Bueno, el nombre de este hombre, que se llama Albert Fish, que vivió en los años 30, resulta que se le acusó de más de 100 abusos de niños.
Y de aquí hubo algunos asesinatos de niños también, en las cuales este hombre a la vez tuvo una infancia muy terrible, en un hogar también disfuncional, en las cuales el padre lo golpeaba a él, golpeaba a su madre, golpeaba a sus hermanos, etcétera. Entonces vemos que un patrón de conducta de esos asesinos seriales es de que vienen a familias sumamente disfuncionales. Y entonces hay que tener mucho ojo de los niños que están creciendo, ¿no? En hogares así. Bueno, pues este hombre, cuando lo ejecutaron, después de haber cometido toda esta serie de atrocidades, resulta que tenía 65 años de edad. Y pues aunque se le habían diagnosticado en aquella época, no estaba tan avanzada la medicina con respecto a enfermedades mentales, pero él preguntó antes de que se sentara en la silla eléctrica, ¿por qué sigo aquí? Sí, realmente no admitía. No admitía lo que había hecho, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas de algunos detalles tú? Sí. Sí, realmente este hombre no sentía culpa. Le encontraron 29 alfileres dentro de sus es cierto, genitales. se me había olvidado que era masoquista, ¿verdad? Masoquista, él le encontraba placer. Quería sentir dolores. Dolor. Él haciéndose daño él mismo. Así es. Creo que también... Había leído también que comía heces. Era un placer comer heces. O sea, ¿a quién se le ocurre comer heces? ¡Qué barbaridad! No sé. También tenía una pareja con la que mantenía relaciones sexuales. También abusaba de él y le hacía también ese tipo de cosas. Creo que vi que un niño que duró para comérselo todo una semana. 9 días. 9 días, ¿verdad? Una niña. Entonces era algo terrible. O sea, una vez más yo pienso que es muy importante que nosotros como sociedad, después de estar investigando a esos hombres asesinos seriales, aparte maniáticos, ¿verdad? Y tal vez enfermos mentales, que hay que observar muy bien. Y tenemos vecinos, etcétera, donde haya violencia familiar, porque esos niños de grande pueden convertirse en asesinos. Así es, todas estas personas tienen un récord psicológico y siempre da el punto en el que en su infancia tuvieron obviamente una cruel infancia. Una infancia terrible. Todos. Sí, no terrible. No. Estamos hablando que no es, por ejemplo, que dicen que la disciplina del padre, de la madre al niño, que le da unas nalgadas y listo. No, aquí estamos hablando que agarraban el cinturón para pegarle, a veces eran con puñetazos, etcétera. Un hombre completamente borracho, a veces irresponsable, que usaban drogas, todo eso. Y obviamente viven en un ambiente sumamente hostil esos niños, y también niñas, ¿verdad? Las niñas puede ser un momento dado que no se conviertan en asesinas, pero tal vez pueden dedicarse después a la prostitución. Claro. Y terminan de una manera muy triste sus vidas, ¿verdad? Porque no estoy criticando realmente el tema de la prostitución, porque muchas chicas, algo curioso, no me voy a desviar un poquito, ¿no? En Rusia, vienen a Estados Unidos, chicas rusas y a México, que vienen con tienen carrera profesional, pero resulta que se les hace más fácil a ellas ganar un dinero más grande prostituyéndose y dejando la carrera profesional que realmente dedicándose a lo que estudiaron. Pero lo que quiero mencionar yo aquí es de que el asunto es de que algunas niñas que se dedican a la prostitución, la razón es por la que en sus hogares no hubo una dirección correcta. Así es. Realmente eran personas que sufrían físico, emocional, mentalmente, y pues todo eso repercute ya a una edad avanzada y ya no tienen conciencia. No, la van a salir en el video. Sí, así es. Recuerdo todavía en la parte de la película del Exorcista en la que el diagnóstico se le dio a la niña. Bueno, existe la paranoia, esquizofrenia. El término de una persona que tiene convulsiones, cambian de voces, agresividad, todo eso que no sea, por ejemplo, algún asunto paranormal, se le llama posesión sonambuliforme. Okay. Así es que es un término que dicen que no se sabe mucho de esos casos, pero estoy hablando fuera lo mismo de que parece que empieza con un sentimiento de culpa, algo así. Entonces estos asesinos seriales a la vez piensan que no tienen derecho a tener una vida feliz, y como vieron que el causar daño de los padres hacia la familia era placentero a los padres de ellos, entonces ellos hacen lo mismo ahora con las víctimas, pero más allá, el placer de quitarle la vida a un ser humano. Así es. Simplemente agarran un patrón y ya no hay forma de cambiarlo. Son personas que no quieren cambiar y no sienten culpa. Entonces ya vamos a decir que por un lado tal vez es la continuación, perdón. ¿Quién sabe qué pasó? Que apareció ahí un cuadro, ¿verdad? Avisando que
el Wi-Fi o algo así. Claro. Y no debería, sí, está hablando sobre el patrón de conducta y las enfermedades mentales, de que ya cuando se descubrieron las enfermedades mentales como esquizofrenia, paranoia, personalidad múltiple, etcétera, depresión bipolar, muchas de estas personas que desarrollan estas enfermedades no son siempre hereditarias, sino que vienen esas conductas desastrosas, ¿verdad? Y según actuar de una manera errática. La razón es porque vivieron una niñez terrible de un hogar completamente disfuncional. Así es, violencia. Violencia, principalmente la violencia, ¿no? Así es. O sea, los golpes y gritos con respecto a... O sea, casi siempre es la parte paternal, ¿verdad? El hombre, hacia la esposa, hacia los niños, hacia las niñas. Entonces crecen de una manera muy triste esos niños, en las cuales les puede afectar severamente su conducta ya de adultos en el área laboral, hasta en la escuela y en las relaciones humanas, ¿no? Porque estas personas con los ahorita los asesinos en serie que estamos comentando, Sí. En sí tienen una familia, cada uno de ellos estuvo casado, tuvieron hijos, pueden mantener este tipo de vida, pero sí tienen unas inclinaciones que pues no deberían, ¿no? Claro, así es. Desgraciadamente pues no pudieron superar y no tuvieron tal vez la ayuda precisa, ¿no? En la cual es que ya se les hizo a ellos fácil seguir el camino incorrecto y empezar a hacerse criminales. Sí. Como Albert Fish, él por ejemplo tenía muchas inclinaciones. Él fue a un museo y miró así obviamente en el museo un pene abierto. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Entonces Sí. él dijo, wow, eso se me hace como que interesante, y quiso hacérselo a la persona con la que mantenía relaciones. Este hombre se asustó y obviamente se salvó porque salió huyendo. Pero este hombre tenía muchas inclinaciones. Sí. Ahora, también fue a China en un tiempo con un amigo, se embarcaron, quedaron un tiempo Buena en memoria, China. ¿eh? Quedaron un tiempo en China, y como este hombre comía carne humana, porque era en 1894, Sí. cuando había mucha hambruna, y antes los chinos a los niños de 12, De 14 para abajo, ¿no? así es, se los comían, entonces este hombre Hasta vendían las partes, ¿no? Depende del precio, ¿no? Sí. Qué barbaridad. Entonces este hombre descubrió como que otro cliché, como otra inclinación, y empezó a comer gente. Sí, bueno, Sobre comerse a todo los niños. niños. Exactamente. Pobres niños de esas criaturas, ¿verdad? Que no tuvieron cuidado contra este ser bestial y ahora ya están muertos, y este hombre lo ejecutaron, pero no va a traer de vuelta a estos niños. Así es que, por un lado, vamos a comentarles que de nuevo, si ustedes llegan a enterarse de alguna familia donde golpeen a la esposa, golpeen a los niños, etcétera, o sea, aunque sean anónimamente, pero mejor vayan a reportarlo, ¿verdad? Claro. Porque de ahí pueden salir, los niños pueden convertirse en criminales y las niñas pueden hacerse adictas a drogas o a otras cosas, ¿verdad? Que pueden terminar muy mal sus vidas. Sí, tenemos que cuidar mucho de los niños porque pues ellos son el futuro, ¿no? Y si obviamente los niños sufren... Y fíjate que ahora que me estoy acordando que tuve un programa con respecto a la niña, bueno, la jovencita Diana Pillonot, que de hace 2 años, en la cual es que ya ahorita se capturó al supuesto responsable de su desaparición, que es un joven entonces tenía 25 años, ahora tiene 27, en la cual pues obviamente la niña esta, la jovencita de 15 años, pues empezó una relación con él, que es un hombre casado, y a la vez esta muchachita quedó embarazada, y por esa razón no se sabe que por qué desapareció. Entonces en aquel entonces no pudieron encontrar realmente al culpable de la desaparición de esta jovencita Diana Pillonot, y ahora ya arrestan a este hombre y le están haciendo todavía un juicio que no saben si él fue el culpable de la desaparición de la niña, de la jovencita, digo, no es una niña, una jovencita de 15 años, ahora tendría 17, o simplemente fue otra persona. Pero estuve leyendo un poco, fíjate, sobre Diana Pillonot, de la historia de ella, que viene con un padrastro, y un padrastro parece ser que también parece que abusaba también de ella. Entonces ahí estamos hablando de lo que es precisamente una familia disfuncional, y en las cuales, o sea, yo pienso que, bueno, no tienen a lo mejor nada de malo
comenzar a una edad temprana relaciones sexuales, pero precisamente ella estaba ocultando que salía con un joven casado de 25 años y a la vez que quedó embarazada y no tuvo la confianza de decirle a su padre que él no abusaba de ella y a su madre por temor a que qué le fueran a hacer. Entonces, quién sabe qué habrá sido con ella, pero ya tiene 2 años que desapareció. Entonces, qué triste, ¿verdad? Son esos casos que precisamente por no tenerle confianza a los padres pueden cometer errores más terribles, tanto jóvenes como hombres y mujeres, ¿no? Pero más las muchachitas, ¿no? Inconscientemente están siendo empujados a cometer errores. Y aquí el asunto está que tal vez su vida sexual no se le va a criticar que empezó tan joven, que siendo menor de edad, pero más bien el asunto con qué clase de gente se juntaba. Porque si no fue este muchacho, que era un conductor de Uber, que la desapareció, entonces ¿quién fue? ¿Verdad? ¿O dónde quedó esta muchacha? Pero pues bueno, la próxima semana vamos a seguir con el asesino serial de Albert Fish, con el apodo del vampiro de Brooklyn y el hombre lobo, porque quiero traer más detalles sobre este personaje, ¿verdad? Que tal vez es uno de los más tétricos que puede haber existido en la historia, ¿verdad? Porque la verdad la historia de él es muy larga. Hay muchos detalles con respecto a este hombre y como vuelvo a decir, fue acusado de abusar de más de 100 niños, pedofilia. La cosa es que como era una persona con porte, una persona que tienen confianza, los niños y las personas. Anciano, sí. Entonces pues tú dices, bueno, un anciano no me puede hacer daño. Y los engañaba diciendo, no, vamos, te voy a llevar a una fiesta, como la última niña. Le engañó diciéndole que iba a llevarla a una fiesta de su sobrina. Y así pudo matar a la niña. Qué barbaridad. Él se despojó de sus ropas para no mancharlas de sangre. Se fue a esconder. Sabía que estaba haciendo algo malo, entonces, se fue ¿verdad? a esconder a un closet. La niña subió a buscarlo. Cuando lo ve desnudo, ella empieza a llorar como que, ¿qué pasa? Y él obviamente no abusó de ella sexualmente, pero sí la estranguló y pues se la comió. Y terminó con la vida de esta criatura, ¿verdad? Así es. Y el descarado manda una carta a sus padres diciendo con lujo de detalle qué fue lo que le hizo. ¿Qué es lo que le hizo? Fíjate, pero nada eso más. sí, hincapié diciendo que no abusó sexualmente de ella, pero sí que le hizo todo lo demás, pero... Qué terrible, la verdad, la historia de este hombre, pero ya sacó la buena memoria de Rebeca, ¿verdad? Saliendo con estos detalles de este asesino serial, uno de los más famosos, ¿verdad? En la historia, yo pienso, de lo que hacía precisamente que a niños y abusando no más sexualmente, sino también asesinando a varios niños. Y este hombre probablemente con traumas mentales terribles, ¿no? Así es que la próxima semana vamos a traer 2 casos más de asesinos seriales. Van a ser una vez más los sábados, que va a ser nuestro programa. Pues les deseo que pasen buenas noches, tengan mucho cuidado con sus hijos, tengan mucho cuidado con los vecinos, qué clase de vecinos tienen, porque de ahí pueden crecer niños que se pueden convertir en asesinos. Claro que sí. Me despido, Gabriel Pérez. ¿Se quiere despedir, Rebeca? Sí, buenas noches, hasta luego. Hasta luego.